Hermanos y hermanas, el momento que muchos de nosotros hemos esperado está a las puertas. El jueves 19 de septiembre, el Vaticano anunciará oficialmente su posición sobre las supuestas apariciones marianas de Medjugorje. Esta fecha marca un punto crucial en la historia de Medjugorje, un evento que podría tener un profundo impacto en los fieles de todo el mundo. Después de años de espera, oraciones y peregrinaciones, la Iglesia finalmente expresará su juicio, y nos preguntamos, ¿cuál será la verdad que será revelada? ¿Qué dirá la Santa Sede sobre esas apariciones que han tocado el corazón de millones de personas? En la Santa Sede, habrá una conferencia de prensa sobre la experiencia espiritual de Medjugorje, en la que participarán figuras de gran relevancia como el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal del mismo dicasterio. Esta será la ocasión en que finalmente se hará pública la verdad oficial sobre Medjugorje, y la espera está cargada de esperanza, pero también de incertidumbre. Medjugorje siempre ha dividido la opinión pública católica. Por un lado, están quienes creen firmemente que esas apariciones son un don celestial, una manifestación extraordinaria de la Virgen que habla al mundo entero. Por otro lado, están aquellos que, con cautela y discernimiento, se cuestionan la veracidad de estos fenómenos y confían en la sabiduría de la Iglesia para un juicio final. No podemos negarlo. Las apariciones de Medjugorje han tenido un impacto profundo en millones de fieles. Durante décadas, peregrinos de todas partes del mundo han visitado ese pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina, llevando consigo el peso de sus propias oraciones y esperanzas, buscando respuestas espirituales y consuelo en las palabras de la Virgen. Sin embargo, a pesar del gran seguimiento popular y los variados testimonios de conversiones milagrosas, la Iglesia siempre ha mantenido una actitud prudente, evitando declaraciones apresuradas. Este momento representa, por tanto, un paso fundamental, no solo para los fieles que han creído en Medjugorje, sino para toda la Iglesia. La cuestión, sin embargo, no es sencilla. La prudencia de la Iglesia en los últimos años ha hecho emerger dudas, especialmente en referencia a las apariciones más recientes. En mayo pasado, el Vaticano introdujo nuevas directrices que requieren mayor cautela al abordar fenómenos sobrenaturales, como las apariciones marianas. El mismo Papa Francisco firmó un documento en el que establece que solo el pontífice, en casos excepcionales, podrá confirmar la sobrenaturalidad de tales eventos. Ni los obispos locales ni el Vaticano podrán hacer declaraciones definitivas sin una verificación cuidadosa. Esto nos hace entender cuán delicada es la situación. Estas nuevas directrices parecerían ser una respuesta a lo sucedido en Treviñano, donde la vidente Gisela Cardia había afirmado recibir mensajes de la Virgen, anunciando catástrofes naturales y enfermedades creadas en laboratorio. Estas declaraciones atrajeron a miles de personas, pero al final se descubrió que muchas de sus profecías no eran verídicas, arrojando una sombra de duda sobre todo el fenómeno. Por eso el Vaticano consideró necesario introducir nuevas normas más estrictas. Pero volvamos a Medjugorje. Debemos preguntarnos, ¿qué sucederá si el pronunciamiento del Vaticano es negativo? Si la Iglesia declarara que las apariciones de Medjugorje no son de origen divino, sería un duro golpe para muchos fieles, un momento de crisis para quienes han encontrado en esas apariciones una señal de la presencia de la Virgen. Sin embargo, debemos recordar y no olvidar que nuestra fe no puede basarse solo en signos extraordinarios o visiones. Nuestra fe se funda en Cristo, en la Eucaristía, en la palabra de Dios y en la vida sacramental. Si el pronunciamiento fuera negativo, no sería una derrota de la fe. Sería más bien un llamado a volver a las raíces de nuestra vida cristiana. En un mundo donde estamos cada vez más hambrientos de milagros y signos tangibles, la Iglesia nos invita a no perder de vista lo esencial. La verdadera fe no necesita apariciones continuas para crecer, sino que se nutre de la cotidianidad vivida en comunión con Dios. Si la Iglesia decidiera no confirmar las apariciones más recientes, no deberíamos estar decepcionados, sino agradecidos por el discernimiento y la guía que nos ofrece. Pero hay también otra posibilidad, y aquí entramos en el campo de las previsiones.
Es posible que la Iglesia, con su habitual equilibrio, confirme la veracidad de las primeras apariciones de Medjugorje, las que se remontan a los años 80, cuando 6 jóvenes afirmaron haber visto a la Virgen. Estos primeros eventos han tenido un impacto espiritual profundo y positivo en muchos fieles, y negar su autenticidad podría ser traumático para el mundo católico. Por otra parte, es probable que la Iglesia no confirme las apariciones posteriores, las que continúan ocurriendo mensualmente hasta hoy. Y aquí surge una cuestión importante. ¿Por qué podría la Iglesia elegir este camino? La respuesta reside en un equilibrio delicado. Cada mes, la Virgen continúa dejando mensajes. Si la Iglesia reconociera la veracidad también de estas apariciones continuas, el riesgo sería desestabilizar todo el equilibrio de la fe católica. Si la Virgen hablara mensualmente, ¿no existiría el riesgo de trasladar el centro del cristianismo de Roma a Medjugorje? En cierto sentido, la Virgen se convertiría en la voz constante que guía a los fieles, y el riesgo de fragmentación sería real. Esto no solo desestabilizaría a la Iglesia, sino que también podría crear divisiones entre los fieles. Pensemos en lo que sucedería si cada mes los católicos miraran a Medjugorje como la fuente de nuevas revelaciones divinas. El centro de la fe, hoy anclado en Roma y en el magisterio de la Iglesia, correría el riesgo de desplazarse de manera peligrosa hacia un lugar que, aunque es un importante centro de peregrinación, no puede ni debe convertirse en el núcleo del cristianismo. La Iglesia ya ha enfrentado fenómenos similares en el pasado, y siempre ha sido muy cuidadosa de no dejarse llevar por entusiasmos descontrolados. Esto podría explicar por qué esperamos que el Vaticano confirme solo las primeras apariciones. Las primeras experiencias de Medjugorje han tocado el corazón de millones de fieles, y su impacto es indudable. Pero reconocer la veracidad de las apariciones mensuales sería un paso demasiado grande, un paso que podría llevar a una desviación del centro de la fe cristiana. La Virgen siempre ha sido una guía espiritual para la Iglesia, pero su papel nunca ha sido el de hablar constantemente al mundo, mes tras mes, como si fuera una nueva fuente de revelación. Hermanos y hermanas, estamos viviendo un momento de gran espera y reflexión. ¿Qué sucederá el 19 de septiembre? Nuestra fe no debe depender de lo que se anuncie. Sea que el pronunciamiento sea positivo o negativo, debemos recordar que nuestra fe en Cristo es lo único que nos sostiene. Medjugorje ha representado una importante experiencia espiritual para muchos, pero no puede convertirse en el lugar en el centro de nuestra fe. Ahora, los invito a reflexionar junto con nosotros. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión sobre Medjugorje? ¿Creen que la Iglesia confirmará las primeras apariciones y rechazará las últimas? ¿O piensan que podría haber un reconocimiento completo? Escríbanlo en los comentarios, compartan sus reflexiones con nosotros. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y construir juntos una comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.